hoy nos ha traído como reflexión de cabecera perseverar, no rendirse, no abandonar. ¿Y qué queréis que os diga? Pues que con todos los temas que tenemos hoy sobre la mesa, y más concretamente con nuestra primera invitada, si hay algo que necesitamos es perseverar. Abordamos el tema de medicina emocional en nuestra conversación y está con nosotros para ello Marisa Navarro, doctora en medicina por la Universidad de Alicante y autora del libro La medicina emocional, en el que se desarrolla el concepto de una medicina aplicada a las emociones. Ejerce desde hace más de 20 años como psicoterapeuta, donde a día de hoy ha podido atender a más de 2.000 pacientes. Realizó su doctorado en salud comunitaria en el área de psicología de la salud, versando su tesis doctoral sobre depresión y luego bueno, añadir que también es especialista en trastornos del sueño e hipnosis clínica, además de profesora, conferenciante, ponente, colabora y ha publicado distintos y diversos artículos en revistas científicas de ámbito nacional e internacional, con el añadido de que su carácter solidario y el compromiso la ha llevado a liderar y a presidir la ONG de Medicus Mundi Comunidad Valenciana durante 10 años, ¿verdad, Marisa? No me dejo nada, ¿eh? Bueno, me da un poco de vergüenza que tanta cosa, no sé. Bueno, hola Cristina, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Gracias por estar con nosotros. Bien he dicho que vamos a hablar de capital emocional y en realidad en el fondo lo que vamos a hacer es hablar de cómo fortalecer la salud manejando las emociones, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es pues que nos cuentes qué es esto de la medicina emocional y sobre todo pues cómo nos puede ayudar. Sí, bueno, la medicina emocional es un concepto que desarrollo a partir de darme cuenta que las emociones y los sentimientos influyen de manera decisiva en nuestra salud. O sea, pues después de ver a muchos pacientes, pues te das cuenta de que muchas veces detrás de una patología física hay un problema emocional. Y no solamente eso, sino que además si tú trabajas las emociones en tu propio beneficio, estas personas mejoran, los tratamientos son más eficaces, disfrutan más de la vida, son más felices. O sea, la medicina emocional sería el conjunto de tratamientos y técnicas pues que nos llevan a manejar las emociones en nuestro propio beneficio para estar con mejor salud, encontrarnos mejor en todos los sentidos y disfrutar más de la vida y ser más felices. Un poco sería eso, la medicina emocional, que no es poco. Que no es poco. A ver, leyendo el libro, bien es cierto que una de las... son muchas distinciones las que haces, ¿no? Pero una que pones sobre la mesa y que realmente forman parte de nuestro día a día son los pensamientos y emociones. Vamos con ellos, ¿no? Que tanto, sobre todo muchas veces nos producen quebraderos de cabeza. Yo eso es una pregunta que siempre hago a mis pacientes. Les pregunto, ¿qué crees que es antes, el pensamiento o el sentimiento? Y es curioso porque muchas personas pues dicen que es el sentimiento y no es primero el sentimiento y luego el pensamiento, sino al revés. Uh-huh. O sea, no podemos tener un sentimiento de envidia si previamente no ha habido un pensamiento de envidia, o no podemos tener un sentimiento de frustración si previamente no ha habido un pensamiento de frustración. Y ese es el problema, que la mayoría de las personas se definen, pues me siento así, me siento de esta manera. ¿Por qué te sientes así? O sea, piensa que te estás sintiendo así porque estás pensando así. Y no nos damos cuenta, porque a veces los pensamientos son tan rápidos, son tan... no los captamos, no estamos pendientes de ellos. Entonces tenemos que... Y lo que ocurre es que intentamos buscar a ver el culpable de que yo me sienta así. Eso es muy típico. Eso se nos está muy bien, me siento mal y a ver, estoy triste. ¿Quién es el responsable de que yo esté triste? Bueno, es el trabajo, es el tráfico que ha habido esta mañana, que me ha puesto muy nervioso. O sea, bueno, siempre intentamos buscar culpables fuera. Y no, los culpables no están fuera. El responsable soy yo con mis pensamientos, que estoy creando esos sentimientos que me están haciendo sentirme mal. Entonces, tengo que estar atento, captarlos, darme cuenta, porque eso se puede cambiar. Has hablado de, sobre todo, la hilera de pensamientos que nos pueden pasar en un momento dado, lo rápido que funcionamos y cómo muchas veces tenemos un raca interno, un diálogo interno que juega totalmente en nuestra contra, ¿no? Entonces, uh-huh. Me gustaría saber, para cuando estemos en esos momentos, qué podemos hacer para acortarlo, si es posible, y si no, pues por lo menos para no dejar que vayan a más. Claro. El tema no es tener pensamientos negativos, que todos tenemos pensamientos negativos. La mente es libre pensante, los pensamientos llegan y bueno, no podemos evitarlos, ¿no? El tema es que nos enganchemos con ellos, ahí es donde está. O sea, que tú tengas pensamientos negativos, si pasan,
No pasa absolutamente nada, no hay problema. Pero si tú coges ese pensamiento negativo y empiezas a rumiarlo, a hacer lo que yo llamo películas de pensamientos negativos, es cuando entonces va a influir emocionalmente de forma negativa y va a crear sentimientos negativos en ti y te vas a sentir mal. Entonces, hasta ahora, cuando teníamos pensamientos, películas de pensamientos negativos, se nos decía, mira, lo que tú tienes que hacer es pensar en cosas positivas. Tú, imagínate en una playa, tumbadito, pues mira, perdona, cuando estás con una película de pensamientos negativos o preocupadísimo o angustiado por algo, es que lo que menos se te ocurre es pensar que estás en una playa tomando el sol. O sea, es que es casi imposible, ¿no? Entonces, lo que yo desarrollo es una técnica que consiste en que, es una técnica que lo que consigue es cortar esas películas de pensamientos, pero sin argumentar con ellas, porque muchas veces cuando estamos argumentando estamos potenciando nuestro diálogo interior negativo y sin que nos vayamos a ninguna playa. Simplemente elegimos una frase, que yo llamo, es la técnica de la frase raqueta, porque elegimos una frase. Esa frase tiene que tener dos características muy importantes. Primero, no tiene que tener nada que ver con lo que yo estoy desarrollando, con mi diálogo interno negativo que yo estoy desarrollando, y tiene que ser una frase que a mí me haga sentir bien. A veces puede ser el nombre de tus perros, la comida que más te gusta o el hobby que practicas los domingos. Decir esa frase de forma repetida cuando tengo una película de pensamientos negativos en mi mente, la corta. Consigue cortarla. Pero no solamente eso, consigue cortarla, consigue que me sienta mejor. Y con el tiempo, si lo practico, porque al principio hay que repetirla mucho, indudablemente, como todo, pero con el tiempo te das cuenta que la repites una o dos veces y corta las películas de pensamientos negativos. Es una técnica fantástica que funciona fenomenal. Y aquí sí que depende de nosotros proyectar, hablando de películas que decías tú, proyectar las películas de un modo o de otro, ¿no? Porque me gusta mucho lo que has dicho, ¿no? Cuando has hablado de la responsabilidad, porque me gustaría que nos dijeses cuál es el papel del drama y la queja aquí. Bueno, el drama y la queja no sirven absolutamente para nada, solamente para hundirnos más aún, para que nos sintamos mucho peor. O sea, yo, fíjate, les digo, cuando vienen a mi consulta personas, pues están absolutamente metidos en el drama y en la queja, le digo, mira, vamos a cambiarlo por el agradecimiento, porque no hay cosa más mágica, más maravillosa para cambiar nuestro estado de ánimo, para que nos sintamos bien, para cambiar nuestros pensamientos de negativos a positivos, que el agradecimiento. Yo me paso el día dando gracias y de verdad que eso me pone de muy buen humor, porque no somos conscientes de lo privilegiados que somos en todos los sentidos desde que nos levantamos, las 24 horas del día. Es una maravilla, así hasta por dormir tendríamos que dar las gracias, porque hay que ver la cantidad de gente que no duerme y lo mal que lo pasan. O sea, gracias por lo bien que duermo, o sea, por todo, Cristina. Parece que nos cuesta muchas veces, es verdad. Hay una frase que me gusta mucho y que tiene mucho sentido con todo lo que estamos hablando, ¿no? Que también he podido leer. Dices concretamente, hacer lo que me conviene es hacer lo que tengo que hacer. A ver, cuéntanos un poquito más sobre esto. Vamos por la vida no sabiendo muy bien qué hago, doctora. Esto es muy típico en consulta. Doctora, ¿qué hago? Y yo le digo, pues mira, lo que tienes que hacer es lo que te conviene. Y normalmente cuando hacemos lo que nos conviene, cuando somos honestos con nosotros y hacemos lo que nos conviene, normalmente nos sentimos muy bien. Puede que las cosas no salgan como me gustaría que salieran, porque claro, todo no depende de mí, sino estoy en un mundo que depende de muchas cosas. Entonces, pero si yo he hecho lo que a mí me conviene y soy honesta en eso, realmente me siento bien, aunque no salgan las cosas como me gustaría. Y es curioso que tiene mucho que ver con hacer lo que tengo que hacer, porque hacer lo que tengo que hacer realmente son los compromisos que yo adquiero en la vida. O sea, si yo he decidido ser padre o yo he decidido pues afrontar, pues una relación o un trabajo, una empresa, es decir, hacer lo que tengo que hacer es lo que me conviene porque es lo que me sienta realmente bien. Y por ahí va un poco el tema. Es decir, habría que ponerse un letrero encima de la cama. ¿Qué tengo que hacer hoy? Hoy tengo que hacer lo que tengo que hacer. Así de simple. Me encanta esa frase de hoy también. A ver, con esa simpleza y para llevarlo, porque en este programa otra cosa no, pero ya sabéis que nos encanta llevarlo a la práctica y al día a día.
¿Qué estrategias, porque nos has adelantado la técnica de la raqueta? De la frase raqueta, para pegarle un raquetazo, nunca sí, mejor dicho. A los pensamientos negativos. Sí. Es que además me lo imagino. O sea, viene el pensamiento, pum, le doy con mi frase raqueta, fuera. Pues nada, es la mejor manera, que entre y salga conforme viene. Sí. ¿Qué otras estrategias o qué cosas se te ocurren que de entrada pueda parecer que nos pueden costar, pero que nos pueden sobre todo ser muy útiles porque vamos a ver que funcionan? Sí, pues por ejemplo estabas hablando antes de la perseverancia, yo me estaba acordando de la fuerza de voluntad, ¿no? Que me llama la atención muchas veces pues escuchar, no, yo es que no tengo fuerza de voluntad, pero vamos a ver que la fuerza de voluntad no viene marcada genéticamente, que la fuerza de voluntad tienes la que quieres, porque además es curioso, tienes para lo que quieres y Cierto. para lo que no quieres no tienes, ¿no? Entonces, eso es un compromiso que también tenemos que adoptar con nosotros mismos, o sea, es decir, no existe la fuerza de voluntad determinada, sino yo me propongo, tengo perseverancia en lo que quiero, en lo que me interesa. Lo que es muy importante es ver que eso es lo que a ti te interesa, que muchas veces estás metida en una dinámica que estás haciendo lo que le interesa a todo el mundo menos lo que a ti, lo que es importante para ti. Entonces, pues por ejemplo, hacerte preguntas de esas, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que yo quiero? O sea, ¿qué pasos quiero dar? ¿Hacia dónde voy? O sea, realmente a mí qué me gusta, qué me llena, qué me hace sentir bien. Todas esas cosas tendríamos que preguntárnoslas muy a menudo y muchas veces no tenemos tiempo. Vamos tan corriendo, vamos tan deprisa en la vida que no tenemos tiempo para pararnos y ver simplemente qué necesito, qué quiero en mi vida. Son cosas muy importantes. En este programa, yo creo que es el programa idóneo para esto, porque semanalmente intentamos elevar la dosis de nuestro capital emocional, que al final, con esa medicina emocional de la que tú hablas, es con la que uno se siente mejor, no se engancha a cierto tipo de cosas, pero sobre todo va viendo que el día a día se le hace mucho más fácil. Estoy encantada de haber tenido la oportunidad de leer tu libro, de conocerte, que no nos habíamos conocido hasta el día de hoy. No quiero que te vayas, sino que te quedes con nosotros, porque ahora lo que viene, ¿qué es? Pues nuestra píldora de la felicidad.